Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos básicos en Kotlin. Esta parte es muy importante, a todos nos gusta la práctica, pero toda buena práctica debe estar sentada en una buena teoría. Así que vamos a comenzar. Bueno, los tipos básicos en Kotlin hay que mencionar que todo es un objeto en el sentido en que podemos llamar métodos y propiedades de cualquier variable. Algunos de los tipos tienen una representación interna especial. Por ejemplo, los números, caracteres y booleanos pueden ser representados como valores primitivos durante el tiempo de ejecución, pero a fin de cuentas para el desarrollador, para nosotros como desarrolladores, simplemente son como clases ordinarias. Los primeros que vamos a ver son los números, cómo se representan los tipos numéricos en Kotlin. Kotlin maneja los números de una manera similar a Java, pero no exactamente la misma. Kotlin provee los siguientes tipos para representar números. Algunos de ellos ya los hemos conocido en algunos otros lenguajes de programación. Simplemente vamos a ver cómo se escriben. Todos son con mayúscula inicial, como si fueran clases realmente. Tenemos el double, que tiene una longitud de 64, float de 32, long también de 64, int, el típico entero, 32. Short tiene una de 16, una longitud de 16 y el byte de 8. ¿Sí? Un byte 8 bits, ¿no? Como puedes ver, los caracteres no son numéricos en Kotlin, no están siendo mencionados en esta parte. Simplemente vamos a verlos adelante. Ahora, las constantes literales, estoy hablando de los valores o los posibles valores que se le puede dar a las variables en Kotlin. A las variables numéricas pues tenemos lo que son los decimales, que es de una manera muy simple, y los longs, cabe mencionar que deben de ser etiquetados con una L mayúscula, así como este de 123L. Y bueno, lo que son los hexadecimales también los tenemos aquí, que es la notación que conocemos ya, 0x, 0f, y los binarios. Aquí pues el binario es importante mencionar que hay que poner la B ahí en la segunda posición. Kotlin no soporta literales octales, no son muy utilizados a menos de que hagas algún tipo de aplicación muy especializada. Y bueno, también mencionar que Kotlin soporta una notación convencional para números de punto flotante. Para los doubles, pues por defecto lo va a tomar como double si tú escribes un número decimal. Pero si ya quieres que sea tratado como float, hay que etiquetarlos con una F ya sea minúscula o mayúscula. Ahora vamos a hablar acerca de las conversiones explícitas. Debido a las diferentes representaciones, hablando en memoria, en términos de memoria, los tipos más pequeños no son subtipos de los más grandes, hablando de valores numéricos, que es en lo que estamos ahorita. Y bueno, en este caso pues vamos a tener algunos problemas como el siguiente. Es un código hipotético, no compila. Ahorita vamos a explicar por qué. Aquí pues estamos declarando primeramente un entero que, bueno, ese signo de interrogación que trae ahí lo vamos a explicar más adelante, pero en pocas palabras es un entero que puede o no contener un valor y por lo tanto, como veremos también más adelante, es encapsulado, es decir, para poder manejar ese valor nulo o ese valor entero. A esa variable le asignamos un valor de 1 y posteriormente declaramos otra variable que es de tipo long. De igual forma es con un tipo opcional. Y bueno, le asignamos el valor de a, a esta variable nueva b. Y vamos a imprimir esta expresión que va a evaluar si a es igual a b. Y para nuestra sorpresa, pueden ustedes mismos validarlo, esto va a imprimir false, ¿sí? Y esto debido a que, como mencionamos, los tipos más pequeños no son subtipos de las grandes. Entonces, no únicamente la identidad, que en este caso, pues este no es un operador igualdad de entidad, pero también la igualdad podría perderse en el caso anterior. Ahorita vamos a ver cómo solucionamos esto.
Bueno, como consecuencia, los tipos más pequeños no son implícitamente convertidos de tipos más grandes. Significa que no podemos asignar un valor de tipo byte a una variable int sin una conversión explícita. En este caso, pues va a lanzar un error al momento que nosotros declaramos una variable de tipo byte y que queremos asignársela a un tipo entero. Para este caso, debemos de utilizar una conversión explícita que se hace con ayuda del método toInt. Como vemos en la parte de abajo, ahora estamos asignando ese valor de tipo byte al entero, pero utilizando la conversión explícita. Todos los tipos numéricos soportan las siguientes conversiones para convertir a byte, a short, a int, a long, a float, a double y a char. También, aunque char no es un tipo numérico, podemos hacer esa conversión. Ahora sí, vamos con los caracteres. Los caracteres son representados por el tipo char y no pueden ser tratados directamente como números. Sí podemos hacer la conversión que mencionamos antes, pero no podemos tratarlos como números. Ejemplo, tenemos ese código en que estamos, digamos, validando un char, tratamos de compararlo con un 1 y pues debido a que el 1 es numérico, va a marcar un error. Los valores de tipo char van en comillas simples. Los caracteres especiales pueden ser utilizados utilizando una diagonal invertida, lo que es conocido como escaping. Y las siguientes secuencias son soportadas, que pues son básicamente para tabulaciones, negritas, saltos de línea, tabulaciones verticales, para escribir diagonales invertidas y bueno, también para escribir el símbolo de dólar, que más adelante vamos a ver otra función que tiene. Y si queremos codificar cualquier otro carácter, debemos utilizar la sintaxis Unicode, como ese que vemos ahí, con la diagonal invertida y pues su código en Unicode. Podemos convertir explícitamente también lo que es un carácter a un número de tipo entero, como vemos en este código que está aquí. Al momento que retornamos los valores, es necesario para poder hacer la operación aritmética convertir a entero mediante el método int estos valores de tipo carácter. De lo contrario, pues nos marcaría ahí un error. Ahora vamos a hablar de los booleanos. El tipo de dato boolean representa booleanos, muy obvio, ¿no? Y tiene dos posibles valores, true y false. Los booleanos son encapsulados si una referencia nula es requerida, como los demás tipos de datos que mencionamos. Y bueno, las operaciones integradas en booleanos incluyen lo que es el operador OR, el operador AND y negación, como son utilizados en la mayoría de lenguajes de programación. Ahora hablaremos de los arrays. Los arrays en Kotlin son representados por la clase array, la cual tiene funciones get y set que en un momento dado se convierten en los corchetes, no sé cómo los llames tú, que por convenciones de sobrecarga del operador permiten acceder y asignar valores en un array, además de la propiedad size junto con otras funciones de miembro útiles. Aquí podemos ver un ejemplo en este código de cómo se define el array, la clase array, que es genérico, tiene una propiedad size, tiene sus funciones de miembro, como es el get, el set, y bueno, lo que es el iterator, que ahorita no vamos a adentrarnos mucho en este. Y bueno, para crear un array podemos utilizar la función de librería arrayOf y pasar los valores a esta. Así que, por ejemplo, si yo pongo arrayOf 1, 2, 3, esto me va a crear un array con dichos números 1, 2 y 3. La otra opción es usar una función de fábrica, se llaman así, que toma el tamaño del array y la función que puede retornar el valor inicial de cada elemento del array dado su índice. Tenemos este código de ejemplo, declaramos un array, lo inicializamos con la palabra array, que es la clase. Le estamos mandando aquí que va a tener un size o un tamaño de 5 y estamos mandando ahí esa función que es la que va a retornar el valor inicial para cada elemento. En este caso, pues va a crear los valores 0, 1, 4, 9 y 16.
Como mencionamos anteriormente, la operación de corchetes significa llamadas a las funciones de miembro get y set. Ahora vamos a hablar de strings. Las cadenas o strings en Kotlin son representadas por el tipo string. Se fijan hasta el momento, pues las palabras o las clases de los tipos son muy similares a las que ya conocemos en otros lenguajes de programación. Las cadenas son inmutables. Los elementos de una cadena son caracteres que pueden ser accedidos por la operación de indexación, muy similar a como se hace en los arrays, mediante los corchetes y el índice. Y bueno, una cadena también cabe mencionar que puede ser iterada con un ciclo for. De esta forma, pongo for c in str. Aquí pues la c va a representar cada uno de los caracteres que componen esa cadena y esta función lo que va a hacer es imprimir cada uno de esos caracteres y es la forma en que podemos recorrer rápidamente una cadena en Kotlin. Ahora los literales string, es decir, los valores que se le pueden asignar a un string, hay dos tipos principales en Kotlin. Lo que son los escaped string, que pueden contener caracteres especiales, y los raw strings, que pueden escribirse en varias líneas. Esto está muy interesante, que ahorita vamos a verlo. Y en este caso pueden tener texto arbitrario. Un escaped string es muy similar a un string en Java, como lo conocemos, entre comillas dobles. En este caso el hello world, y al final tenemos lo que es un carácter, que es el de salto de línea, que bueno, se pone con la diagonal invertida. Esto es conocido como escaping, nuevamente lo menciono. Es hecho de la manera convencional, como se hace en Java. Y bueno, del otro lado tenemos lo que es un raw string, que esta va a estar delimitada por triples comillas dobles. Esto a lo mejor se te va a hacer muy raro, pero ahorita que veamos el ejemplo ya va a quedar más claro. En este caso no puede o no contiene escaping, no puede tener lo que es el diagonal invertida n, diagonal invertida t, etc. Y puede ser definida en múltiples líneas, es lo que está interesante en este caso. Por ejemplo, aquí estoy definiendo la variable text, empiezo con la triple comilla doble y después en las líneas que yo quiera puedo definir el valor de esa variable. Solo que aquí va a haber un pequeño problemita porque si se fijan pues hay espacios en blanco al inicio de ese for, al inicio de ese print c, pero no se preocupen porque con Kotlin es posible remover ese espacio en blanco al inicio de cada línea con la función trimMargin. Como vemos en este ejemplo, la misma variable text, igual la inicializamos o empezamos a definir esa string con triple comilla doble y vamos escribiendo líneas, pero al inicio de cada línea vamos a poner lo que es el símbolo de OR. Bueno, es la mitad del OR, ahorita no recuerdo cómo se llama ese carácter, pero el punto aquí es que al final de esa string, de esa cadena, vamos a llamar al método trimMargin y de esta forma vamos a eliminar o remover todos los espacios en blanco que podrían haberse generado ahí al inicio de cada línea. Por defecto, pues es utilizado este carácter, pero podemos escoger otro, el que a nosotros nos guste, y pasarlo como parámetro. Por ejemplo, llamaríamos a lo que es string margin y con el símbolo de mayor que, ¿no? Podríamos utilizar ese. Ahora vamos a mencionar lo que son los string templates, que también es algo muy útil en Kotlin y que igual es una de las cosas en que se diferencia de Java, por ejemplo. Y en este caso vamos a mencionar que las cadenas pueden contener expresiones de plantilla. Por ejemplo, piezas de código que son evaluadas y cuyos resultados van a ser concatenados a la cadena. Estas expresiones de plantilla inician con el símbolo de dólar y consiste pues, ya sea en un nombre simple, como por ejemplo aquí en este código definimos una variable, le asignamos 10 y después definimos otra variable que va a ser una cadena a la cual le asignamos el valor que dice que i es igual a símbolo de dólar y en este caso por ese símbolo de dólar lo va a evaluar como una expresión de plantilla y le va a concatenar el valor de i, que en este caso es 10. También podemos utilizar una expresión arbitraria. En este caso, en este otro ejemplo, lo que estamos utilizando es la propiedad length de esta cadena, que es ABC. Su longitud es 3, por lo tanto ahí va a ser concatenado
la longitud de esa cadena, pero aquí, ojo, debe de ser entre llaves. Si no lo pongo entre llaves, lo va a tomar literal y bueno, no va a funcionar como nosotros quisiéramos. Es la diferencia. Estas son las string templates. Y bueno, es todo por mi parte. Espero que te haya gustado esta presentación breve en la que pudimos familiarizarnos un poco más con lo que son los tipos básicos en Kotlin, muy importantes para empezar a dominar el lenguaje. No se trata solo de ponerte a programar y ya, sino de entender qué estás haciendo y por qué se comporta de esa manera el código. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro tutorial de Kotlin. Ya será algo más práctico, pero te recomiendo que repases estos conceptos de los tipos básicos para que puedas entender lo que viene a continuación. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete al canal para que puedas estar al pendiente de las nuevas publicaciones. Gracias.